Buenas noches para todos. Estamos con placer saludar a todos los hermanos y es un privilegio también poder leer la palabra públicamente. Vamos a leer en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel. Vamos a leer en Daniel capítulo 1, comenzando con el versículo 1. Vamos a leer este corto capítulo. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrat, a Misael, Mesat, y a Azarías, Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbre a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros y los rostros de los muchachos con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, el fin de los cuales
había dicho el rey que los trajesen. El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Vamos a dejarlo allí, esperando que el Señor nos ayude en esta noche. Estamos leyendo uno de los libros considerados como los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Fue el Señor Jesucristo en Mateo 24 que habló de Daniel como profeta, el profeta Daniel. Mientras Daniel estaba en Babilonia, en el palacio del rey, Ezequiel estaba entre los cautivos, allí entre los pobres junto al río. Y Jeremías estaba en Jerusalén. De manera que estos tres profetas, ellos coincidieron en aquel tiempo, quizás unos antes, otros después, pero hubo tiempo cuando los tres estaban en función en su ministerio. Isaías fue mucho antes, pero son profetas, son considerados como profetas mayores, no porque sus escritos sean más inspirados que otros, sino porque son más extensos y vivieron más tiempo. A lo menos Daniel duró más de 80 años, quizás 90 años de edad, y en su ministerio fue más de 70 años, uno de los ministerios más largos. Pero aún él no estaba como estaba Ezequiel o Daniel, dedicados a todo, a la palabra. Él tenía su trabajo secular, pero allí mismo él testificó del Dios del cielo, como se dice más adelante. No se dice en este libro del Dios de Israel, sino el Dios del cielo. El pueblo había perdido la presencia del Señor, había perdido el gozo, había perdido la gloria y había perdido también la soberanía, como vemos aquí en Daniel. Ahora, sabemos que el propósito de Dios era que la nación de Israel fuera un testimonio ante un mundo pagano. El templo se llamó casa de oración para todas las naciones. Es decir, que las naciones del mundo podían conocer a Jehová, el único Dios verdadero, a través de Israel. Esa nación eran los recipientes, los receptores, como dice Romanos, de la palabra de Dios. El Señor le confió la palabra. Ellos recibieron la ley, ellos recibieron el pacto, las promesas, la palabra de los profetas, las promesas acerca del Cristo y de todo el programa que Dios tiene para el mundo. Todo lo recibió la nación de Israel. Es un orgullo para ellos ser los receptores de la palabra de Dios, los guardianes de las escrituras, de la palabra de Dios. Pero este pueblo falló desde el principio.
Este pueblo no fue fiel a Dios. No se corresponde su actitud a Dios con el gran privilegio que han tenido de parte de Dios. Un pueblo singular en la tierra. No hay otro pueblo como este pueblo. Los primeros capítulos de Deuteronomio, Moisés destaca esto, que no había pueblo como este pueblo que tuviese dioses tan cercanos, un Dios tan cercano como Dios, una ley, una palabra. Este pueblo es único en toda la faz de la tierra. Sin embargo, ¿cómo ha resultado? Ahora estamos leyendo tiempos, el fin de la dinastía de David. Sabemos que el reino fue dividido, y, pero siguió la dinastía de David, un hijo en el trono. Y Joacim es uno de los últimos. Después de Joacim, bueno, vino Joaquín un poco tiempo y luego Sedequías, que fue el último de los reyes. Ya de allí para acá no ha habido otro rey. El próximo rey es el hijo de David, es el Señor Jesucristo. Él es el rey de Israel, como dijo Natanael. Entonces, eh, estos tiempos fue decayendo el testimonio. Después de Salomón, todo fue en decadencia hasta que llegó un punto cuando ya no había más remedio. Y todo aquello que Dios había prometido, que había hablado por boca de Moisés, se cumplió. El día que la nación se llegara al estado, a la condición de los paganos, Dios iba a actuar también contra ellos. Y les había advertido desde temprano. Jeremías dice, y sin cesar les había hablado, y ellos no escucharon la voz de Dios. Entonces aquí esta es una fecha bastante, una fecha importante, el año tercero de reinado de Joacim, porque con esta incursión de Nabucodonosor comienza la servidumbre. Más tarde es llevado cautivo Ezequiel y, y también el rey Joaquín. Allí comienza la viene Nabucodonosor y hace otra incursión, y entonces comienza la cautividad de Joaquín. Pero más tarde entra otra vez Nabucodonosor y toma la ciudad, destruye la ciudad, quema los muros y quema la casa de Dios, el templo, y allí comienza las desolaciones. Entonces, todo esto marca una etapa en la caída de Jerusalén. Pero todavía el templo en este momento está en pie. Todavía hay algo de autonomía, podemos decir. Pero Nabucodonosor trae de Jerusalén, envía a buscar estos muchachos. Entonces vamos a encontrar aquí en este capítulo, primeramente, un pueblo conquistado. Él dice, el Señor entregó en manos de Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Nabucodonosor logró conquistar aquel pueblo, un pueblo conquistado. Pero luego vamos a encontrar también unos príncipes capturados, porque dice en el versículo 4, el versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, rey de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Esto lo había dicho el Señor a Ezequías
rey de Judá, porque Ezequías recibió embajadores del rey de Babilonia y Ezequías le mostró todo lo que había en su casa. Y el Señor le dijo por medio de Isaías que luego vendrían los caldeos y se llevarían todo lo que había en aquellos tesoros y se llevaría a los hijos de la casa real para ser eunucos en Babilonia. Entonces, tenemos aquí príncipes capturados, pero luego tenemos principios consagrados. Como vemos en el versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey y con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces, hablando un poco del capítulo, manera de repaso, el rey Nabucodonosor, quizás este no era todavía no había tomado propiamente el trono, pero sí estaba en el mando también. Nabucodonosor manda traer a estos muchachos y dice en el versículo 6, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Quiere decir que eran muchos más. Entre estos se atrajeron de Jerusalén, de la familia real, príncipes, muchachos. Pero entre estos muchachos, entre este grupo, estaban estos cuatro: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Los demás no se nombran. No habla de ninguno de ellos. Entonces, era para prepararlos para estar en la casa del rey, idóneos. Y Nabucodonosor propuso cambiarle los nombres. Aquí nos habla de sus nombres. Eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le puso otros nombres: Belsasar, Ananías, perdón. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, Ananías Sadrat, a Misael Mesat y Azarías Abed-Nego. Estos nombres están asociados con los ídolos de Babilonia. Por ejemplo, Daniel es príncipe de Bel. Misael, Ananías, es iluminado por el sol. Abed-Nego, Misael, Misael, su nombre significa quien como Venus. Y Azarías, siervo de Nebo. Los primeros nombres, sus nombres que ellos propios como judíos estaban asociados con su Dios. Por ejemplo, Daniel, Dios es juez. Y cada uno de estos nombres están referidos, están asociados con el nombre de Dios. Entonces, el enemigo, el rey de Babilonia, le cambió los nombres. Pero no solamente los nombres, le cambió, trató de cambiarle también el lenguaje, porque dice que lo enseñasen en la lengua de los caldeos. Luego le cambia también, propone cambiarle la comida. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos enseña aquí? ¿Qué lección tenemos aquí con la palabra? Primeramente vemos que a estos muchachos sufrieron cambios. Ellos estaban en buena posición como príncipes en la casa real,
ahora se encuentran en un país extraño como eunucos. Tuvieron que sufrir una operación involuntaria. Pero, ¿por qué estas circunstancias? Entonces, ellos sufrieron cambios. Como ya hemos venido diciendo, se les cambió el nombre, se les cambió la comida, se les cambió el lenguaje. Pero allá en el Salmo 11, versículo 3, creo que dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Cuando vienen estos cambios repentinos, inesperados para nosotros, ya hace un año todo nos cambió. Cada uno de nosotros teníamos una rutina. Teníamos los cultos, teníamos cultos especiales. No había estábamos llevando una costumbre, una rutina por muchos años. Nunca pensábamos que nos iba a sorprender tal cambio. Otros han sufrido cambios porque han tenido que irse a otro país. Han sido obligados, podemos decir en muchos casos, a abandonar su propio país para sobrevivir y buscar mejor forma de vida en otra parte, ya por años, no de un año para acá. Otros han sufrido la separación. Hijos han quedado sin su padre o sin su madre. Esposo han quedado sin la esposa. Esposa ha quedado sin el esposo. Vienen cambios. Cambios hay. Todo cambia. Pero dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un Dios que no cambia, un mundo que cambia constantemente, pero tenemos un Dios que no cambia. ¿Y cuáles son los cambios que vemos aquí? Ellos estaban allá en Babilonia, en Jerusalén. Estamos hablando de estos 4. Cuando ellos llegan a Babilonia, estaban ya preparados. Eran convertidos. No se convirtieron en Babilonia. Muchachos que creían en Dios, que habían tomado temprano en sus vidas la más importante decisión, que era creer en el Señor, tomar a Dios como su Dios y el pueblo como su pueblo. Nos recordamos la palabra de Ruth la Moabita, que le dijo a Noemí, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Donde tú vivieres, viviré yo. Y donde tú murieres, moriré y allí seré sepultada. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Uno cuando cree en el Señor, uno también acepta pertenecer a ese pueblo de Dios. Estos muchachos pertenecían al pueblo de Dios. Se habían identificado con el Señor y se habían identificado con su pueblo. Lo menos que ellos le agradaba era estar en Babilonia y en calidad de esclavos del rey de Babilonia, de ser eunucos en Babilonia. Pero esa circunstancia ellos no la escogieron. El Señor permitió esos cambios. ¿Y qué van a hacer ahora? Entonces, así dice el Salmo, ¿qué ha de hacer el justo? Hace esa pregunta. Pero dice que Dios está en su trono. Al creyente debe saber que el Señor no cambia, que Él está en el trono y Él tiene el control de todas las cosas. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Ellos se ponen en las manos de Dios. Ellos no van a cambiar.
Ellos se quedan con Dios y van a aceptar aquellas circunstancias que ellos no pueden cambiar. Son eunucos ahora, están allí cautivos, no pueden cambiar esa situación, pero en lo que ellos pueden hacer, lo hacen. ¿Y qué es lo que ellos podían hacer? No contaminarse. Una cosa era estar en Babilonia obligado y otra cosa era contaminarse. Lo más fácil para nosotros es adoptar lo que hace la mayoría, hablar como la mayoría, actuar como la mayoría, para no ser extraño ante la mayoría. Pero hay que ser valiente. Estos muchachos fueron valientes. Ellos propusieron en su corazón, no fue algo de boca, no fue una decisión a la ligera, propusieron en su corazón no contaminarse. Y vemos que todo esto le ayudó a ellos en el futuro. Más adelante, los cuatro estuvieron en peligro de perder la vida. Entregaron la vida para no contaminarse, para no adaptarse a Babilonia. Uno de los propósitos de Dios con llevar al pueblo a Babilonia no solamente era que la tierra descansara por 70 años, sino también llevar a un pueblo que era tan inclinado a la idolatría. Los llevó a Babilonia, que era la cuna de la idolatría. Ahí estaba la cruda idolatría en Babilonia. Y tanto fue la idolatría en Babilonia que ellos, al venir de Babilonia, no trajeron idolatría. Ellos trajeron idolatría de Egipto. Pero cuando ellos regresan, el grupo que regresa de Babilonia no trae idolatría. En los días del Señor no había ídolos en Jerusalén, en el pueblo. No había idolatría. Ellos fueron curados de la idolatría. Sabemos que en el futuro ellos van a aceptar adorar a la bestia, pero ese es otro tema. Entonces, propuso en su corazón Daniel no contaminarse. Los demás del grupo se contaminaron. Pero luego entonces Daniel habla con el jefe y el jefe no le ayudó. Él dijo, no, yo no puedo. Si yo hago esto, ustedes van a parecer más pálidos y el rey me va a cortar la cabeza. Entonces, él habló con la persona más inmediata, con quien él tenía contacto, y le dijo, haz la prueba con tus siervos por 10 días. Ahora ellos se disponen a comer, a sacrificar, a comer legumbre en vez de la comida del rey. ¿No es verdad que lo más natural y lo normal y lo humano y lo que haríamos nosotros, lo que haría cualquier muchacho, como hicieron los demás, era aceptar aquellas circunstancias? Y podían decir, bueno, estamos aquí, nosotros no vinimos aquí por nuestra propia voluntad. De manera que Dios permitió que llegáramos aquí. Entonces vamos a hacer aquí lo que se hace aquí. Pero ese no es el decir del creyente. Hay personas que, bueno, empujados por la situación, han ido a otros lugares y se adaptan a la costumbre, a la forma. Entonces, bueno, aquí también se predica la palabra, aquí se habla del Señor, pero no es una asamblea. No se corresponde con lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Allí está la moda, la forma de vestir,
allí está las licencias que la gente se permite, allí está la música instrumental. Entonces, si esas son las circunstancias, usted no debe cambiar, no debe cambiar. Estos muchachos no van a cambiar a pesar de las circunstancias y a pesar de lo serio que era oponerse a la voluntad de aquel rey, que dice más adelante que al que quería daba vida y a quien quería mataba. Entonces, aquel hombre consintió con ellos, hizo la prueba. Daniel estaba seguro. Este es un asunto de fe. Confiar en el Señor. Hermanos, en estos tiempos en que estamos viviendo, debemos confiar en el Señor, poner nuestra confianza en Él. Él no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Una hermana soltera ya pasando de edad podría decir, bueno, pero es que el Señor no me ha traído a nadie. O el hermano podría ser también. Y entonces yo voy a tener que tomar una decisión. Pero no debemos, no hay, eh, no debemos o no debe el creyente cambiar sus principios. Estos muchachos conservaron sus principios, principios consagrados. Ellos no vamos a ceder, aunque nos cueste la vida. Pero el hombre comparó los rostros y los vio que estaban mejores. Mejores que los otros muchachos que comían de la comida del rey. Y así continuaron aquellos 3 años. Y dice aquí la Biblia, es bueno notar lo que habla de Dios. Por ejemplo, en el versículo 2 dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim. Él es soberano. El Señor lo entregó porque el Señor es justo. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y el versículo 7 creo que dice allí en el Salmo 11, dice, Jehová es justo y ama la justicia. Dios no cambia. Entonces Jehová entregó. Luego en el versículo 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces, Dios honra a los que le honran. Y en el versículo 17, a estos 4 muchachos Dios dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. El Señor no va a defraudar. Él no va a dejar en vergüenza a aquel que se dispone a agradarle y a servirle en este mundo. Ellos allí serían, no iban a ser un testimonio colectivo. Ya en estas circunstancias, el testimonio va a ser individual. Entonces, muchas veces en algunas partes y en algunos lugares y en algunos tiempos, el testimonio público ha sido destruido por el pecado, así como la nación. Pero el justo, ¿qué ha de hacer? Ha de mantenerse, mantener sus principios. Ellos mantuvieron sus principios. El Señor los honró. Y luego, a los 3 años, Nabucodonosor los examina. Versículo 19. El rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos, entre el grupo que vinieron de Judá. No fueron hallados otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Los halló mejores, más capacitados. Y no solamente eso, si esto fuera poco, los compararon con los astrólogos, magos y sabios de todo el reino. Y ellos fueron hallados 10 veces
mejores. Nuestro Dios no ha cambiado. Y en el día de hoy, Él puede también honrar a los que le honran. Él puede llevar, dice la Biblia, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y allí en el corazón del imperio, en Babilonia, allí Dios fue conocido. Nabucodonosor entendió que el Dios del cielo gobierna en el reino de los hombres. De manera que, ¿qué ejemplo? No hizo falta a Daniel ser un profeta, un predicador por todo el reino de Babilonia, pero desde allí fue notorio que el Dios del cielo es el Dios soberano, el Dios que gobierna. Y todo esto se logró por medio de estos 4 muchachos. Uno puede leer los primeros 6 capítulos son históricos. Los otros capítulos del 7 en adelante los otros 6 son proféticos. Pero estos libros históricos tienen mucha lección para nosotros. Estos jóvenes allí en Babilonia, lo que no hizo la nación, entre tanto que el testimonio público estaba destruido, ellos levantaron el testimonio de Dios. Dios nunca se ha quedado sin testimonio. Y el hombre, el que pierde es el hombre. Los que perdemos somos nosotros. Dios nunca pierde. Si uno no echa adelante, si uno fracasa, el Señor tiene la manera de que su nombre sea glorificado. Ahora, podemos ver aquí cómo es que Dios permite que su casa sea saqueada, los utensilios. Todo esto puede perturbar la mente del creyente. Hace tiempo, me recuerdo ahora, una niña de la clase bíblica, hija de padres creyentes, predicador el padre, y una niña. Y ella pregunta un domingo en la tarde, no quería perder la clase bíblica, pero una lluvia torrencial no impidió que se celebrara la clase. Ella pregunta a la mamá, ¿cómo es que esto es de Dios? Y el Señor nos impide ir a la clase. Entonces, no importa. Dios puede obrar en su soberanía y en sus planes y en sus propósitos, más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, estamos acostumbrados a hacer, más allá de lo que nosotros, de la lógica humana, el Señor puede obrar. Y aunque uno ve que estamos haciendo la obra, pero luego viene una circunstancia como esta que estamos viviendo, bueno, o podríamos preguntar, ¿y por qué Pablo, en vez de estar predicando el evangelio, está preso? Pero aún allí preso en Roma, el nombre de Dios fue glorificado. Trajo bendición, no solamente para aquel tiempo, sino para el día de hoy. Vemos todas aquellas epístolas que salieron de la cárcel. Porque Juan, en vez de estar predicando y extendiendo el reino de Dios y ayudando al pueblo, está desterrado en Patmos? Y allí vemos un libro del Apocalipsis. Entonces, hermanos, el Señor obra así, como siempre estamos acostumbrados, por senderos misteriosos. Y aunque uno no entiende el por qué, quizás estos muchachos están preguntándose, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué la casa de Dios ha sido saqueada? ¿Por qué los gentiles están? Eso lo encontramos en los salmos también. El puerco montés, calificando a estos reyes gentiles, ha hollado. Y dice, creo que es el Salmo 80, Señor, visita esta viña.
Entonces, muchas veces en los salmos se expresa esa como una confusión. ¿Por qué? Buscando la lógica humana. Pero Dios puede obrar más allá de la lógica humana, en contra, podemos decir, de lo que nosotros pensamos. Sus pensamientos son profundos. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Que el Señor nos ayude, hermano. Creo que me pasé mucho del tiempo.